La Biblia dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Dile a alguien: fortalécete en Dios. Es una acción, es una actitud que te corresponde a ti, fortalecerte. Hay pasajes en la Biblia que dicen que Dios nos fortalece, pero el de Efesios 6:10 dice que tú debes de buscar la forma de fortalecerte en Dios. Amén. Quiero que lean la Biblia conmigo, pero bueno, como es tanto, simplemente anótelo, igualdelo allí en su teléfono, en su libreta. Lucas capítulo 15, versículo 11. ¿Cuántos han escuchado de esa historia? Lucas 15, ¿qué? 15, 11. Allí nos habla Jesús de una parábola. Y esta parábola hace referencia al hijo pródigo. Y se la voy a leer para que le quede en su corazón. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Qué hizo? Desperdició sus bienes. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Verso 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, ni siquiera la comida de cerdo. ¡Qué tremendo! Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba de lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro más gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Diga conmigo: y comenzaron a regocijarse. ¿Quién no se alegraría de ver a un familiar o a un hijo perdido y de pronto encontrarlo? Cualquiera se gozaría y se alegraría. Después que tú entiendes que se perdió, que no hay contacto con esa persona, y de pronto llegue una mañana a tu casa, cualquiera que ame a ese familiar o a ese hijo se va a gozar y se va a regocijar. Amén. Amén. Porque estaba perdido y ha sido encontrado. La palabra de Dios en Jeremías 29:11 dice: yo conozco los planes que tengo para
para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darle un futuro y una esperanza. Cuando tú lees la historia del hijo pródigo, hay tanta riqueza aquí que pueden ayudarnos a ver el panorama de la realidad en la cual vivimos. Una realidad de personas que se alejan de Dios y una realidad de los que se arrepienten y reconocen su pecado. El hijo pródigo ha sido predicado por todos nosotros, pero Dios siempre tiene algo maravilloso y algo poderoso que enseñarnos cada vez que leemos las Escrituras. Y en este pasaje Jesús está haciendo un ejemplo, una parábola, y nos está mostrando el amor del Padre que no tiene fin, que es un amor incondicionado, y nos está mostrando los errores que nosotros como seres humanos cometemos y cometeremos, que a veces tomamos decisiones no sabias que nos llevan a experimentar consecuencias que Dios nunca deseó que la tuviéramos. Y Él comienza a hablar y habla de aquel joven, el hijo menor, que le pide a su padre su herencia, y el padre cede y le da lo que le corresponde. Y como acabamos de leer, dice la Biblia que muchos días después, no muchos días, el hijo tomó todo lo que era de él y se fue a otras tierras, y allí malgastó todos sus bienes en pecado, en cosas que no tenía que hacerlo. Y la consecuencia de la mala inversión lo llevó a perderlo todo. Y mira la suerte que tenía, que en el momento que lo pierde todo, una gran hambre y una calamidad viene sobre la región donde él estaba. Esto lo llevó a perder tanto que tuvo que pedir un empleo. Y el único empleo que había era pastorear cerdos, atender cerdos. Tanta era la calamidad que aún tenía hambre y quería comerse la comida de los cerdos, y aún ni eso podía comer. Cuando cayó tan bajo se dio cuenta de que estaba mal y dijo: wow, yo aquí muriéndome de hambre, y en la casa de mi padre cualquier jornalero tiene pan y tiene techo. Así que yo me levantaré e iré a la casa de mi padre, porque él puede hacer algo por mí. Mira la mentalidad que él comienza a forjar a pesar de perderlo todo, a pesar de estar en el lodo, a pesar de estar hundido. Él comienza a decir: yo creo que en la casa de mi padre hay oportunidad para yo restaurarme. Y este joven se levanta y volviendo en sí se levanta y acciona de acuerdo a lo que piensa. Y llega a la casa de su padre. La historia la hemos leído, solo se la estoy repitiendo. Él dijo: quizá mi padre tenga piedad de mí. Yo sé que él no me va a recibir tal vez como hijo, pero me puede recibir como un trabajador. Prefiero ser un trabajador en la casa de mi padre que vivir a donde estoy viviendo. Él arrecia el camino y se va, y llega hasta las tierras de su padre. Pero por alguna razón el padre estaba afuera paseándose. ¿Qué coincidencia que el padre estaba afuera? Lo que Cristo quiso decir es que nuestro Padre siempre está esperando nuestro regreso. Que aunque haya 99 ovejas en el corral, Dios siempre tiene los ojos esperando la número 100. Y dice que cuando el padre le vio, corrió, dice, movido a misericordia. Diga conmigo: misericordia. Por eso es que la Biblia señala a Dios que su misericordia son nuevas cada mañana. No dice que la unción o el poder es nuevo cada mañana, sino su misericordia. Porque cada día Dios tiene que sustituir la misericordia de ayer con la misericordia de hoy. Porque si no fuera por su misericordia, la Biblia dice, hubiésemos sido consumidos si no hubiese sido por la misericordia de Dios. ¿Habrá alguien que alaba a Dios en este día? ¿Habrá alguien que alaba a Dios en este día?
Lo que nos tiene de pie no es otra cosa que su misericordia. La Biblia dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia delante de Él. Significa que nada de lo que hagamos en bien nos justificará el perdón. El perdón viene por la gracia y la misericordia del Dios del cielo, por el amor que Él tiene para nosotros. Por eso dice la Biblia, Juan 3:16, de tal manera amó que envió a su Hijo para que en Él creyera no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Hoy lo que somos es por pura gracia. Los talentos que tenemos, los dones que poseemos, las virtudes que tenemos, la gracia que hemos recibido, no es porque lo merecemos. Nosotros no merecemos nada. Es su gracia, es su amor. Y por eso dice Jesús, el Padre de la tierra se movió en misericordia, cuanto más el Padre del cielo, que es perfecto en amor. Dale fuerte el aplauso a Dios. Fuerte, fuerte, fuerte. Dile a alguien, prepárate, porque Dios te va a sacar del lodo. Hay alguien que alaba a Dios. Es su misericordia la que nos ha tenido hasta este lugar. Casa de Dios no tiene nada diferente a ninguna iglesia. Casa de Dios no es especial por encima de ninguna iglesia. El coro de aquí no tiene nada especial por encima de cualquier coro. No se trata de un talento, no se trata de algo especial. Se trata de pura gracia y pura misericordia. Hay gente mejor que yo y mejor que tú, pero a Dios le dio el placer de darnos la gracia a nosotros. Hay gente que estudia más la Biblia que tú, pero a Dios le dio la gracia de darte una revelación diferente. Hay gente que canta mejor que este coro, pero Dios le dio la gracia al coro. No se trata de nosotros, se trata de Él. Y eso tiene que quedar marcado, claro, especificado, que es por la bondad y la misericordia del Dios Todopoderoso. Si Dios retira su mano, nosotros seremos menos que la nada. Si Dios retira su mano, nos perdemos. Alguien tiene que decir amén. Es por su gracia y movido en misericordia. Debemos de pedir misericordia cada noche que nos acostemos y cada día que nos levantemos. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. La iglesia es atacada por Satanás. Y cuando Satanás logra derribar a uno de los siervos de Dios, la iglesia en su mayoría lo celebran. Los pentecostales son malísimos en eso. Le encanta decir yo lo sabía, y hasta se ríen. Sí, esos pentecostales que hablan mucha lengua, le encanta sentir deleite cuando alguien cae. Son unos impíos con toda la lengua. Nosotros a veces no sabemos tratar la caída de los demás. Pensamos que la gente cae por deseo de caer. Y el que conoce a Dios no quiere pecar contra Dios. Pero estamos en una guerra invisible, donde día a día hay millones de demonios y ángeles caídos que se reúnen para planificar cómo derribar al siervo o a la sierva de Dios. En Apocalipsis Jesús habla de Jezabel y dice que seduce a mis siervos y a mis profetas. Oye, sus siervos, gente de Dios. Porque el espíritu de Jezabel no persigue a los profetas falsos, y a los verdaderos. Y eso vamos a hablar luego. No se pierda, porque viene una dimensión sobrenatural. Solo leí un poco y Satanás se levantó de una forma increíble contra mí. Dije, wow, el perro está ladrando aunque no tiene dientes. Sigo paro. Hay un principado y un espíritu
Ray, que se llama Belial. Está en el Antiguo Testamento. Belial y Jezabel son los dos principados que llevan corrupción al pueblo cristiano. Pero eso vamos a hablar después. Yo sé que le desperté la curiosidad. Pregúntese por qué la pornografía es tan fuerte. Es lo más fuerte que hay. La sexualidad, la pornografía. Yo miraba un programa de un pastor americano que hizo película y todo, y ellos dieron un reportaje que son casi generan millones, igual que Hollywood. Mire qué locura. ¿Por qué es tan fuerte? Y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué Dios es tan fuerte esto? Hasta que pude mirar quiénes son los espíritus que están detrás de esto. Jezabel y Belial son los dos principados. Jezabel es un espíritu que lleva a los siervos y a la sierva a inmoralidad sexuales. Apocalipsis, Jesús lo señala. Oye, Jezabel murió y Jesús la señala en Apocalipsis, porque el espíritu que operaba en Jezabel no murió. Es el mismo espíritu que sigue persiguiendo para destruir a los profetas, a los siervos y a las siervas de Dios. Pero eso lo vamos a hablar más profundamente. Ahora déjenme señalarle algo más. ¿Cómo se vence a Jezabel? Ese es un punto importante. La pregunta es, ¿cómo lo venció Jehú? ¿Cómo la venció? Cuando Jehú, la profecía era que ella iba a morir, porque Jezabel se vence una profetizándole. Elías profetizó su caída. Santo Dios. Y cuando Jehú llegó al reino y tomó todo, que ella estaba ahí, ella se dio cuenta. La Biblia dice que ella se pintó y se arregló los ojos y quiso caminar delante de Jehú para atraerlo, porque uno de los métodos de Jezabel es atraerte por los ojos. Por eso la pornografía es tan fuerte, por los ojos. Jezabel iba a caminar sobre Jehú para conquistarlo a través de lo que veía. Y Jehú ni siquiera subió donde ella estaba, porque Jehú conocía el poder de seducción de Jezabel. Y le dijo a un eunuco, suban ustedes y mátenla, porque esa diabla tiene una influencia que yo no la puedo ver. Si la veo, caigo con ella. Pero ¿a quién la tiran de encima del muro? ¿Quién la tira? Los eunucos, los que renunciaron a la sexualidad. ¿Alguien puede alabar a Dios? Hay que orar por ese espíritu de eunuco para que nos dé fuerza contra todo espíritu. Pero eso lo vamos a hablar, y eso es importante, porque hay miles de miles siendo destruidos por el espíritu de Jezabel. Pero el Señor nos ha dado arras y armas espirituales. Alguien tiene que, así que cuando ves a alguien caer, no te ponga a criticarlo, porque fue un ungido, una ungida que Jezabel pudo vencerlo. Es una guerra a su nombre. Santo Dios, le gustó lo de Jezabel, ¿eh? Volvamos aquí a la misericordia mejor. Dile a alguien, lo movió la misericordia. Y hay varios puntos que yo quiero señalar muy brevemente. ¿Cuál fue el error de este joven? ¿Qué puedo yo ver en este joven que pidió la herencia y quiso vivir de la manera que él quiso vivir? ¿Dónde estuvo el problema? Primero, no pidas algo para lo que no está preparado para manejar. Él pidió una herencia, pero él no estaba maduro ni capacitado para manejar tal herencia. Y muchas veces nosotros queremos cosas que no estamos listos y que no sabemos manejarla. La falta de madurez en este joven le llevó a perder y a gastar su herencia. Número 2, tuvo mala administración. Sigo paro. No supo administrar lo que tenía. Miles de personas han perdido su riqueza, su herencia, su negocio por falta de administración. Por eso Pablo dice, administrando bien el tiempo, porque los días son cortos y peligrosos.
Debe de pedirle a Dios sabiduría. Sigo paro. Samuel me enseñaba algo y él me hablaba de administración y él me decía, estoy aprendiendo que no es tener dinero, sino es qué hacer con ese dinero. Entonces el problema de muchas personas es que no administran lo que tienen. Por eso viven mendigando todo el tiempo, porque lo poco que tienen no lo saben administrar. Y yo le decía a Samuel, eso es bíblico, porque la Biblia dice que el que fiel en lo poco, el que sabe manejar lo poco, el que madura en las pocas cosas, entonces crea madurez, crea la fortaleza para que se le confíe más cosas. Hay alguien que alaba a Dios. Dile a alguien, pide sabiduría para que administre lo poco que tiene. Número 3, se fue a un lugar incorrecto. A veces nos movemos a lugares que no están alineados a nuestro propósito y nos debilitamos. Dice que se fue a una tierra lejana donde no estaba su padre, donde no estaba su hermano, donde no estaban sus amigos. Y en esa tierra lejana él fue seducido a malgastar en el pecado la herencia que tenía. Es importante que analicemos en el lugar que nos movemos, porque hay atmósfera y clima preparada por Beliar y Jezabel y el diablo para debilitarte. Fuera de esa atmósfera eres la sierva de Dios, pero cuando entra ese clima algo comienza a debilitarte. Por eso es que debes de discernir con quien te junta, porque según la Biblia que tienen algunos dominicanos allá, según los dominicanos, dime con quién andas y te diré quién eres. Cuando tú aprendes a discernir con quién te junta, estás cuidando el depósito que cargas. Este joven se fue a una tierra donde él no era nada más que lo miraban como un ricachón. Así que todo el que se le pegaba, todo el que se le juntaba, todos los amigos que tenían, era por lo que él tenía. Él se fue a donde podían aprovecharse de él. Él se salió de su terreno. Y todos hemos cometido errores. Y si no lo hemos cometido, yo quiero darle una mala noticia: lo van a cometer. Este joven cometió el error de moverse de donde tenía cobertura a donde no tenía cobertura. Yo sé que el diablo te está persiguiendo de una forma u otra, pero el diablo es más fuerte cuando tú entras en su terreno. Alaba lo que vive. No puedes decirme que siente irte a beber una Coca-Cola en una discoteca a las 3 de la mañana y que te tiene que beber 5 Coca-Cola en la discoteca. Y si te encuentro, no, pastor, mire, Coca-Cola y Pepsi es lo que estoy bebiendo. La Coca-Cola no te va a hacer daño sino en tu digestión, pero el ambiente en el que está te va a debilitar. Alguien tiene que alabar a Dios. Tiene que elegir bien a dónde te mueves, porque hay ambiente diseñado, hay ambiente incluso santiguado por los brujos. Alaba la gloria de Dios. Así que yo quiero que despierte, porque Dios quiere sacarte de todo lugar donde te moviste incorrectamente. Sigo paro. Alabe la gloria de Dios. Dígale a alguien, prepárate. Dile a alguien, prepárate, prepárate. Todos hemos cometido errores y si no lo hemos hecho, lo vamos a hacer. A ver, levánteme la mano el que nunca. Yo creo que hasta un error decir que no cometieron error. Todos de alguna forma u otra hemos sido seducidos o debilitados. Pero algo que me atrae mucho la atención es lo que dice la Biblia. Dice que a pesar de su caída y de su error, él se dio cuenta que podía hacer algo. ¿Qué podía hacer, Virginia? Levantarse. Él dijo, wow, lo perdí todo. Lo perdí todo. Lo perdí en prostituta, en bares, en amigos que nada más son amigos del dinero. Lo perdí todo con gente perversa. Pero a pesar de eso, estoy vivo todavía. Yo puedo levantarme. Yo puedo salir de esta. Yo puedo salir de este lodo, de esta suciedad. Yo puedo recuperarme. Alabado sea Dios. ¿Y por qué él tenía ese conocimiento? Porque él sabía que podía levantarse. Porque antes él había estado con su padre. Él conocía que había un padre que, aunque se había dejado, era su padre.
Si hay algo que me atrae la atención de esta historia, Oneli, es que nunca el muchacho deja de ver a su padre como padre, ni el padre deja de verlo como hijo. Hay algo que el diablo no te puede quitar: la identidad de tu padre y la identidad de hijo. Shema que te alaba, si te alaba. Tú puedes ver a alguien, eso da lástima y da pena, ver a alguien que estuvo en Dios y después verlo en la discoteca, y verlo descarriado, y verlo tirado, y verlo en la suciedad. Pero él sigue teniendo un padre. Es cuestión de que él reconozca su error, y el padre enviará a alguien a que lo restaure. Yo quiero que le diga a alguien: yo tengo. Número 5, esta historia me atrajo la atención. Número 5, enfócate en la restauración y en quien puede restaurarte. Alaba lo que está vivo. Él dijo: en la casa de mi padre hay provisión, hay restauración. Allí puedo ser restaurado. Yo quiero decirle a alguien: no te enfoques en tu caída, sino en quien te extiende la mano para que te levante. No te enfoques en los errores que cometiste. Mala, sí, ama. Yo vengo a hablarle a alguien hoy. Yo sé que estoy rodeado de angelicales, de querubines que no pecaron, de gente que no habla mentira, de gente que no es envidioso. Yo sé que en esta iglesia no hay chismoso. No, aquí son santos, 3 veces santos. Pero parece que este mensaje es equivocado, ¿o no? Le estoy hablando a gente que metieron el pie a donde no tenían que ponerlo, que cometieron errores, que hablaron lo que no tenían que hablar, que dijeron lo que no tenían que decir. Pero le tengo noticia: no te enfoques en el lodo, enfócate en la roca. Y para lo que, este es un minutito, lo que se creen súper perfecto, no lean los salmos. No es para ustedes perfecto. Los salmos es para gente que cae y que cree que Dios lo va a levantar. Alaba lo que vive. Por eso es que dice: se inclinó a mí y me sacó del hoyo cenagoso, y puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Está hablando de David, está hablando del ungido, está hablando del amigo de Dios que en un momento resbaló, estaba en el lodo, pero David dice: él se inclinó a mí. Él no miró el lodo, sino al que estaba en el lodo. Él no miró mi pecado, sino el potencial que podía haber en mí, y me sacó del lodo. Hay alguien que cree que este domingo 8 será sacado del lodo. Ay, my God. Yo le vengo a hablar a gente enlodada, a gente que tiene lodo hasta por los moños, pero que dice: él se inclinó, él me oyó, él me sacará del lodo cenagoso. Le hablo a esas personas. Satanás, después que hace un trabajo para llevarte a una caída, el segundo trabajo de él es hacerte sentir que tú no mereces una oportunidad. Y él va a trabajar para que te mantenga tu mente en eso que hiciste. Pero el hijo pródigo nos enseña que aunque caigamos, no tenemos que seguir pensando en la caída. Él dijo: me enfocaré en mi restauración. No te enfoques, no ponga tus ojos en lo que has hecho, sino en lo que puedes hacer. El Señor me dijo eso para ustedes. No ponga tus ojos en lo que has hecho, porque te mantendrá sintiéndote mal. Satanás va a aprovechar y te va a trabajar. Porque hay veces hay hombres y mujeres, aún cristianos, que se ahorcan. Porque Satanás, la diferencia entre Judas y Pedro es que uno se arrepintió y otro entró en remordimiento. Judas no se ahorcó porque se sentía bien. Se ahorcó porque dijo: le fallé a mi amigo, vendí al que me trató bien, yo no merezco esto.
Y déjeme decirle que Pedro lo hizo peor que Judas. Porque Pedro maldijo y dijo, yo no lo conozco. Por lo menos Judas dijo, sí, yo lo conozco. Pedro dijo, yo no lo conozco. Pero la diferencia fue que cuando Pedro, el gallo, le cantó, Pedro se acordó de la reprensión y dijo, wow, él me lo dijo. Pero también él me dijo que he vuelto. Afirma a mis hermanos. Uno se fue a llorarle a Dios y otro se puso una soga al cuello. No ponga tus ojos en lo que hiciste, sino lo que puede hacer. En el cambio que Dios trae para tu vida, Él cambió su actitud y dijo, Dios me va a dar una oportunidad. Número 6, y termino ya. Dice, en la casa de mi padre. Yo quiero que sepas que tú tienes un padre. Dios es nuestro padre, no nuestro verdugo. Él no está esperando que tú peques para enviarte un rayo. Él está evitando que tú peques. Alabado sea Dios. Es mucha la diferencia. Los verdugos o las personas malas dicen, déjalo que comete error, que los voy a matar. No, Dios no es así. Dios está diciendo, no lo haga. Él está allí diciendo, no tiene que hacerlo. Ten fuerza, porque Él no quiere que peque. Él no está esperando que cometa un error para enviarte un rayo, porque Él no es un verdugo. Él es tu Padre. Alguien tiene que decir, yo no sé tú, pero yo tengo un Padre. Alguien alabe la gloria de Dios. Y yo soy hijo, coheredero con Cristo Jesús. Alaba lo que vive. Yo tengo un Padre que me ama, un Padre que me recibe, un Padre que está dispuesto a moverse en misericordia, un Padre que me extiende la mano, un Padre que cuando me siento en vergüenza, Él me lava, Él me limpia. Alábalo, porque Él vive para siempre. Por eso es que cuando la prostituta fue a la casa de aquel hombre y se tiró en los pies de Jesús, y dice que lloraba, el hombre dijo, el de la casa, si fuera profeta se diera cuenta qué clase de mujer. Y Jesús le dice, sí, soy profeta. Por eso es que la estoy recibiendo, porque tú ves una prostituta, yo veo una misionera. Soy profeta y yo vengo a restaurar, no a destruir. Alguien tiene que gritar, Él es profeta. Los profetas ven el futuro en el presente. Los profetas ven lo que vas a hacer, no lo que está haciendo. Oh gloria, oh gloria. Por eso es que no debe de juzgar a un joven, a una persona, por los pasos que esté dando hoy, porque tú no sabes en qué va a caminar mañana. Todos tenemos derecho a levantarnos, todos tenemos derecho a la oportunidad, todos tenemos derecho a santificarnos, todos. ¿Pues sabe por qué? Porque todos caemos, porque todos cometemos errores, y Dios ya lo sabe, pero Él está en misericordia. Su misericordia son nuevas cada mañana. ¿Lo dejo aquí o sigo? Sigo, paro. Dile a alguien, tienes un padre, no un verdugo, es un padre. ¿Cuántas veces como padre los hijos hacen cosas que quisiéramos darle una pela? Pero aún dándole la pela, tenemos misericordia, porque son nuestros hijos. Aleluya. Y a veces que tenemos paciencia con ellos por dos cosas: porque son nuestros hijos y porque nosotros hicimos lo mismo. Y aún tal vez alguno de ustedes peor. Aleluya. 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 Aleluya, aleluya. Siembra misericordia y cosecha misericordia. Te puedes levantar. Número 7, tú sigues siendo su hijo.
Este joven se desvió, cometió errores, pecó, pero la Biblia nunca dejó de llamarlo hijo. Qué poderoso. El pecado lo alejó del Padre, el pecado lo derribó, pero el pecado nunca pudo quitarle su identidad. Hay cosas que Satanás con todo el infierno no podrá quitarte. Le siguió llamando el hijo porque nunca perdió su identidad. Dios te sigue viendo como su hijo. Por eso a veces nosotros ni entendemos a Dios. Gente lo maldice, gente lo niega, gente habla cosas y Él sigue viéndolo como hijo. La misericordia, la sapiencia, la omnipresencia de Dios es incomprensible para la mente humana. Dios no comienza algo si primero no lo terminó. Por eso es que Él no se desespera en tu presente, porque le dio un final a tu futuro. Y en algún momento de la película va a haber un cambio. En algún momento de la película vas a madurar. En algún momento dejará de ver lo que te ha seducido. En algún punto Dios dice: aquí lo está controlando los ojos, pero yo lo espero aquí. Aquí Él va a ser diferente. En algún punto tú vas a cambiar. Dile a alguien: tienes un padre. No importa lo que hiciste, Él está aquí para perdonarte. Cuando oye o lees la historia de Jonás, Dios es tan sabio que es muy sabio. Yo no lo puedo entender. Todo el que vivió en los días de Jonás no entendió que Jonás era un reflejo del Hijo del Hombre. Incluso el Hijo del Hombre lo menciona. Dice: como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo de Dios estará en la tierra. Pero así como el pez lo vomitó, la tierra a mí me tiene que soltar. La paciencia de Dios con Jonás es un reflejo de la paciencia infinita que Él ha tenido con nosotros. Cuando lees a Jonás, tú dices: qué profeta más desobediente. Ese tipo era un diablo. Y Dios diciéndole: yo dejé esta historia para que tú veas lo paciente que estoy siendo contigo. Pero como tú no eres Jonás, tú dices Jonás, pero Dios te la dejó la historia para decirte: así como tú ves que yo tengo paciencia contigo. Toda la escritura fue inspirada para nuestra construcción, nuestra renovación, para que miremos los ejemplos de los castigos y el perdón de Dios. Tú sabes, yo iba a hablar de Jonás, pero me cambiaron el mensaje. Pero por misericordia me añaden algo allí. Tú sabes lo que Jonás tiene: falta de conocimiento de la omnipresencia de Dios. Él dice: huiré de su presencia. ¿Cómo Jonás dice huiré de su presencia? Parece que no había leído el Salmo 139. O a veces en nuestra obstinación nos cegamos ante la realidad de Dios. Huiré de su presencia. Pero David dijo: ¿a dónde huiré? O sea que antes que Jonás huyera, ya David escribió: no huya. Esos salmos estaban allí, ellos lo podían leer. Alguien alabe la gloria de Dios. Y él huye, tratando de huir. Y dice que encontró una nave. Diga conmigo: una nave. Satanás siempre te va a tener un barco listo cuando tú quieras pecar. Él siempre va a tener ese bote en la orilla para que tú huyas de tu propósito. Es un trabajo que Él siempre tiene ese barco listo y preparado para que te monte. Pero no voy a hablar tanto de Jonás.
Pero di conmigo, hay un pez. El diablo prepara el barco, pero Dios prepara la ballena. Así que el diablo te dice, móntate en la orilla, y Dios te dice, yo te espero en el fondo. No te puede escapar, Alba, no hay escapatoria. Dios tiene planes con nosotros. Por eso Jeremías dice, yo sé los planes que tengo acerca de ustedes. Dios es un Dios de plan, y Él planificó tu entrada y tu salida. Dejamos a Jonás para otro día. Satanás te tiene la barca, Dios te tiene el pez. ¿En cuál de los dos te quiere montar? Cuando este joven vino a la casa de su padre, él lo recibió con un abrazo. El padre no lo recibió con otra cosa que no fuera con un abrazo. No le reclamó nada. No le señaló. Algo que me atrae de esta historia es que el padre, teniendo todo el derecho de reclamar y reprenderlo, no lo hizo. ¿Para qué reprender a alguien que ya viene desbaratado por su error? Que ya viene hecho pedazo por el diablo, y ahora tú le vas a caer a palo. ¿Quién quiere que le llamen ladrón después que le han dado 10 años de cárcel? No le reclamó, no lo reprendió, solo lo abrazó. Fue lo único que hizo. Dios te dice, te espero con los brazos abiertos. Estás aquí porque su espíritu te condujo y te trajo hasta aquí para decirte, Dios te espera con los brazos abiertos. Y tan lindo ver cómo la misericordia se movió y cómo el padre en esta historia, en esta parábola, abraza a su hijo. Y no solo eso, sino que dice, hagamos fiesta, porque mi hijo estaba perdido y ha sido hallado. Estaba lejos y ha venido. El padre no se enfocó en lo que el hijo perdió, sino en lo que él ganó como padre. Ganó a su hijo. Dios tiene espíritu de restauración. Y Él está aquí para darte el abrazo del Padre. Y Él dijo, quítenle esos zapatos sucios y rotos por el camino. Quítenle la ropa que tiene. No vino desnudo de misericordia. Póngale una ropa nueva. Póngale unos zapatos nuevos. Póngale un anillo de compromiso. Y maten el becerro más gordo. Porque vamos a hacer fiesta, porque mi hijo que estaba perdido ha sido encontrado. Esta es la historia de Dios con nosotros. Siempre está con los brazos abiertos. No, Dios no está de acuerdo con el pecado. Pero una vez que cometiste el pecado, abogado tenemos, y la sangre de Jesucristo nos limpiará de todo pecado. Lo que sea que hayas perdido, lo puedes volver a recuperar. Hay personas que han perdido mucho, negocio, dinero y todo, pero se han podido levantar. Y tú, dice el Señor, tú te puedes levantar, porque el Padre tiene los brazos abiertos.
para restaurar tu vida de oración, para restaurar tu intimidad con Dios, tu cercanía, tu pasión. Tú que te alejaste del propósito y que viviste tu propia vida y que trataste de establecerte e invertirte solo en tus negocios y descuidaste el propósito, la real causa de existencia. Y tú que te enojaste y dijiste: no voy a trabajar más en la iglesia, no lo voy a hacer. Tú que te fuiste y te apartaste de ese llamado, el Señor te está hablando hoy y te está diciendo: yo tengo los brazos abiertos para ti, porque yo sé los planes que tengo para contigo. Vuelve al coro, vuelve al discipulado, vuelve al evangelismo, vuelve al ministerio de jóvenes, vuelve al ministerio de servir. Vuelve, levántate, no te quede atrás, no te quede abajo, no te quede en el suelo. Levántate y toma tu lugar. Hazte alguien funcionar, alguien que Dios esté usando. Levántate como Nehemías a construir lo que está arruinado. Levántate, acércate, porque Dios dice: yo sé los planes que tengo acerca de ustedes. Satanás te quiere ver enojado, airado, lastimado, entristecido, pero Dios te trajo hoy para levantarte, para restaurarte, para darte un abrazo. Vuelve a predicar, vuelve a sentir esa pasión. Este 2023 no te quede atrás, pásate para adelante, no te quede en la última fila. Dios te quiere en la primera, Dios te quiere utilizar. Ya Dios sabe de tus errores, ya Dios sabe de las cosas que no tenía que hacer. Por eso Él te trajo, y por eso Él me trajo, y por eso Él me dio este mensaje, para que tú que estás como este joven, aleluya, te levante, porque tú tienes un Padre. Aunque te haya alejado, Él es tu Padre.